En las propuestas políticas de la organización de izquierda en los 2 o 3 últimos años, la propuesta de reestructuración de deuda aparece muy a menudo. Para personas como yo que tenemos una trayectoria larga sobre el tema de la deuda, nos pareció una regresión abogar por una reestructuración de la deuda de parte de las izquierdas. Porque hasta 2 o 3 años atrás el término reestructuración era un término y sigue siendo un término de los acreedores. Que una reestructuración de deuda es el resultado de una renegociación de la deuda entre acreedor y deudor. Hubo 600 reestructuración de deuda entre 1950 y 2010. Hay mucha documentación sobre tipología de reestructuración. Hay en los documentos que les mandé referencias a documentos, por ejemplo, documentos del FMI que aparecen allá, pueden cargarlos y ver que una reestructuración es algo que hace parte de la solución normal a un problema de deuda y generalmente, en casi 99% de los casos, es bajo los auspicios de los acreedores. La mayoría de las reestructuraciones no implican quitas, implican cambio de calendario de pago y cambio de tipo de interés. Es muy probable que si el nuevo gobierno de Tsipras adopta, como lo exige los acreedores, las 70 medidas que tiene que adoptar el Parlamento griego hasta final de noviembre, son 70 medidas concretas que tienen que ser votadas. Si lo hace, es posible que habrá algo de reestructuración de deuda en términos de cambio de calendario de pago y de tasa de interés. Pero entonces, en general, no es la solución que históricamente hemos buscado para dar una solución correcta al problema de la deuda. Bueno, entonces hay reestructuración sin quita y hay reestructuración con quita de deuda. Las reestructuraciones con quita de deuda son minoritarias y si me preguntan si hubo reestructuración de deuda realmente favorable a los deudores, yo diría yo diría de manera indudable para mí 2, quizás unas más. Hay una referencia, pero es una excepción histórica, es el Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana. Hay varios artículos de análisis de esto, no puedo hacerlo ahora, pero es totalmente claro que los acreedores de Alemania Occidental, porque claro, en 53 Alemania estaba dividida entre los dos bloques, y los ganadores occidentales de la Segunda Guerra Mundial querían un desarrollo económico fuerte de Alemania Occidental frente al bloque soviético. Y entonces aceptaron una quita
de más del 62%, en realidad yo diría más del 90%, porque incluso no reclamaron reparación de guerra a Alemania. Dijeron en el Acuerdo de Londres que las reparaciones de guerra se podrían tomarla en cuenta después de una reunificación alemana. Y cuando hubo la reunificación en el 90-91, no hubo reclamación de reparación de guerra. Es decir, que la quita de la deuda alemana ha sido superior al 90%. Y las condiciones que logró Alemania fueron extraordinarias. Es decir, pagaban gran parte de su deuda con su moneda nacional, que no tenía ningún valor internacional. El Deutsche Mark, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenía ningún valor. En caso de litigio con los acreedores, eran los tribunales alemanes, que podían incluso hacer una suspensión de pago unilateral, no negociado con los acreedores. Entonces, bueno, entonces hubo una reestructuración de deuda con grande quita, pero en circunstancia totalmente excepcional. Nunca España, Portugal o Grecia estarán en situación de convencer a sus acreedores de este tipo de reestructuración de deuda. Y hay un segundo ejemplo que es Bolivia. Bolivia, dentro del marco de una iniciativa para país pobres altamente endeudado, y fue una falta de planificación de los acreedores. O sea, no habían imaginado la elección de Evo Morales. Entonces, lo que ocurrió, aceptaron una quita de deuda de casi 75% en el 2005, pensando que esto iba a ayudar a un nuevo gobierno neoliberal que iba a seguir con las políticas neoliberales. Y en el mismo año 2005 ocurrió lo imprevisto. El pueblo boliviano eligió a un dirigente indígena, sindicalista, cocalero, llamado Evo Morales. Y entonces, sí, Bolivia se encontró en una situación, se benefició de una reestructuración, pero que no era prevista para como ocurrió concretamente. Se puede mencionar, pero solamente muestra que confirma poco la regla, es que hubo quita de deuda en países aliados de las potencias occidentales. Polonia en 91, cuando Polonia salió del Pacto de Varsovia, y Irak en 2004, después de la invasión, una quita del 80% de la deuda. Pero es claro que Estados Unidos obtuvo una quita de la deuda de Irak porque quería endeudar Irak nuevamente para la reconstrucción de Irak, y Irak tenía que tener dinero para contratar a empresas norteamericanas como Bechtel y Halliburton, etcétera, para su reconstrucción. Y no le funcionó por lo que está ocurriendo ahora. Bueno, en el caso del Ecuador, 2007, a veces se habla de reestructuración. El mismo Rafael Correa habla de reestructuración, pero es una reestructuración sin negociación. Es decir, es un acto soberano unilateral de recompra de títulos, y los acreedores no hubo una negociación. Podían decir, no vendo mis títulos. Y los 9% que se quedaron con los títulos no vendidos al Ecuador, se quedan con estos títulos. Pueden colocarlo en su baño, mirarlo, no tiene ningún valor. No hay ningún
comprador de estos títulos. No existen más los títulos. Entonces es una reestructuración excepcional en términos de no hubo negociación. Cuando en el caso de Argentina, ahí es una reestructuración más clásica, porque Argentina suspendió el pago de deuda entre final de diciembre de 2001, en un marco de una rebelión popular del 19 de diciembre, y hizo un cambio de título, no una recompra de título. Argentina en marzo de 2005 llegó a un acuerdo y cambió antiguos títulos por nuevos títulos. Y con los nuevos había una quita del 60%, pero intereses importantes, nivel de interés altos y indexado sobre el crecimiento económico. En el 2005 Argentina tenía 9% de crecimiento anual, 2006, 2007, 2008, 9% de crecimiento anual. Y como los intereses eran indexados sobre el crecimiento, Argentina pagó un montón de intereses por los nuevos títulos. Entonces es una reestructuración que al inicio parece beneficiosa por el país, pero a través de los intereses realmente es más bien un semi-échec, un semi-fracaso para Argentina, que además hizo tan concesiones a los acreedores porque aceptó mantener que los nuevos títulos tenían, en caso de litigio, la jurisdicción norteamericana, lo que permite a un juez norteamericano condenar a Argentina a pagar a los fondos buitres que compraron títulos que no hicieron parte de la reestructuración de deuda. Bueno, entonces lo de Argentina, hay un elemento favorable, yo diría positivo, es que durante la suspensión Argentina logró recuperarse económicamente porque no pagaba deuda, y esa recuperación siguió porque había precios altos de materias primas exportadas por Argentina en 2006, 2007, 2008, pero ahora Argentina está nuevamente en una situación de dificultad de pago por los intereses y la reducción del crecimiento económico de los precios de exportación. Bueno, sí. Sobre la reestructuración unilateral de la deuda de Ecuador, Sí. ¿por qué el gobierno de Ecuador decide recomprar esos títulos y no simplemente no paga? Bueno, fue una discusión. Nosotros como comisión abogamos por el repudio, suspensión con repudio. Y ellos eligieron un camino intermediario que me parece un paso adelante frente a la estrategia de los demás países, pero personalmente yo estaba en favor del repudio. Y bueno, entonces yo diría fue una victoria, pero la victoria habría podido ser quizás todavía mayor. El problema es que, y se ve ahora, el gobierno de Ecuador regresó a endeudarse de manera muy fuerte con China, con nuevos bonos, con el Banco Mundial, y vuelve a acuerdos con el FMI ahora. Entonces, el gobierno de Corea está dando un viraje fuerte y se pone en oposición a los movimientos sociales. La CONAI apoyaba a Corea en 2008-2009 y entró en conflicto con Corea porque finalmente no profundizó las reformas y no aplica realmente la constitución ecuatoriana.
en varios de sus elementos claves. Bueno, Islandia es también para mí una referencia muy importante, porque Islandia entró en suspensión de pago o en repudio de pago de deuda. ¿Qué pasó? Quebraron los bancos islandeses en septiembre de 2008 y como uno de los grandes bancos, Landsbankski, tenía una filial que se llama IceSave, muy activa en el Reino Unido y Holanda, esa filial quebró y el gobierno del Reino Unido y de Holanda indemnizaron a las empresas, al sector privado que tenía depósitos en IceSave. Y estos dos gobiernos reclamaron a Islandia compensación por 3.500 millones de euros. Islandia, bajo la presión popular, se opuso a compensar al Reino Unido y a Holanda. Y el Reino Unido tomó como represalia colocar Islandia en la lista de organización terrorista en el Reino Unido y congeló los saberes de Islandia como Estado en el Reino Unido. Pero bajo la presión popular, a través de 2 referéndums, a pesar del hecho que el gobierno de izquierda de Islandia llegó a un acuerdo con el Reino Unido y Holanda, el pueblo a través del referendo logró imponer el no pago. Y finalmente, una corte de arbitraje internacional, de manera paradoxal, pero le dio la razón a Islandia. Es la corte de arbitraje entre Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, y la corte de arbitraje le dio razón a Islandia contra Reino Unido y Holanda, diciendo no hay por qué un Estado tenga que compensar por las pérdidas de un banco privado del país. No era un banco público, no es una deuda soberana, es una deuda privada y no tiene que Islandia responsabilizarse de esa deuda. Es una muestra de tomar una posición unilateral de repudio, una isla con 350.000 habitantes, frente al Reino Unido, una gran potencia, y lograron imponer sus condiciones de deudor, hacer respetarse. Islandia tiene desarrollo económico, emite deuda interna a 2%, porque lo que hicieron los islandeses es excelente, declararon un control total de movimiento de capital y los capitales se quedaron. Entonces, después de 2 años y medio, los inversionistas exteriores que tenían sus capitales al interior decidieron comprar nuevamente nuevos bonos de la deuda pública de Islandia a una tasa de interés bastante baja por un país que estaba en suspensión de pago, en conflicto con sus acreedores. Entonces, los mismos inversionistas que protestaban contra Islandia apoyaron al gobierno de Islandia comprando sus bonos y exigiendo terminar con el control de capital, pero todavía el gobierno de Islandia no termina con el control de capital. Dice que va a terminar con esto, pero no lo hace. Lo que muestra también que un control de capital es factible. La gente que dice, bueno, se van por vía informática y no hay manera de controlar.
se equivocan, porque cualquier movimiento de capital tiene trayectoria. Y si el gobierno dice, tal banco que hizo la transacción y no respetó el control de capital va a ser multada a la altura de la transacción ilegal, el banco no va a hacer la transacción. No lo va a hacer porque hay cómo multarla y quebrarla si no respeta el control de movimiento de capital. Bueno, entonces, terminando con las lecciones. Para mí es evidente en los últimos años que un país deudor tiene que declararse en impago para crear una correlación de fuerza favorable al deudor frente a los acreedores. Seguir pagando como lo hace Grecia y como lo hizo Grecia entre febrero y junio es un error estratégico que tiene consecuencias absolutamente funestas para el proceso. Entonces se me pregunta sobre el plan B, etcétera. Para mí es muy claro. Yo escribí varios textos sobre esto. Para mí, el 20 de febrero, Grecia, Varoufakis habría tenido que decir con Tsipras, señores acreedores, hemos negociado durante 3 semanas. No nos hacen ninguna apertura real. Nos hemos comprometido a terminar con el segundo memorándum. Entonces, ¿qué hacemos? Frente a su falta de voluntad de hacer concesiones, nosotros como gobierno aplicamos un plan B. Nuestro plan A es el programa de Thessaloniki, que implica la apertura de una renegociación de deuda en vista de una conferencia europea tipo Acuerdo de Londres. Ustedes nos cierran esa perspectiva. Ustedes, acreedores, no aceptan la abrogación de varias leyes del segundo memorándum cuando nuestro mandato es de abrogarlas. Se negan a desembolsar los 7.000 millones que tienen que desembolsar dentro del marco del segundo memorándum. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el plan B, que implica decretamos una auditoría con suspensión de pago y hacemos la auditoría implementando un reglamento de la Unión Europea, que es el reglamento 472 del 21 de mayo de 2013, en el cual el artículo 7, párrafo 9, dice: un Estado bajo un programa de asistencia financiera realiza una auditoría integral de su deuda para explicar cómo llegó a nivel tan alto la deuda y para identificar irregularidades eventuales. Lo que acabo de decir es casi el texto exacto del parágrafo 9 del artículo 7 del reglamento 472. Pueden encontrarlo por internet en mis artículos. El gobierno de Samaras no implementó ese artículo y el gobierno de Tsipras podía implementar y entonces apoyar una decisión de auditoría sobre un reglamento de la Unión Europea y decir, mientras se hace la auditoría, suspendemos el pago y veremos a finalizar la auditoría si ustedes, dentro del marco de una negociación, nos conceden quitas o si nosotros tenemos que elegir
Otra vía, y no hay que mencionarla, pero claro, puede ser repudio unilateral de deuda. Entonces, para mí el plan B empezaba con suspender el pago. Segundo, un mecanismo de resolución de los bancos griegos. Son insolventes los bancos griegos. Son realmente insolventes. Había que adoptar un programa de quiebra ordenada de los bancos con protección de los depósitos. Y claro, creación de un banco malo y tener un banco público, entonces el banco malo manteniendo las responsabilidades de los accionistas privados y el otro banco, un sistema público de banco, una socialización del banco. Tercera medida, moneda complementaria, electrónica. ¿Cómo lo hace Ecuador? Ecuador tiene una moneda electrónica y le funciona bien desde hace 2 años. Pueden encontrar el decreto del Banco Central ecuatoriano sobre la moneda electrónica. Es una moneda complementaria para una serie de operaciones. No tiene valor internacional, tiene valor interno. El Estado puede pagar a los jubilados, a los servidores públicos, una parte de la jubilación o de los salarios, o yo diría más bien, no una parte de los salarios actuales, sino un aumento salarial con una moneda complementaria electrónica que sirve para pagos, luego a pagar impuestos, pagar transporte público, pagar la luz, para pagar el agua, para hacer otros pagos, porque incluso en el Ecuador los supermercados privados aceptan esa moneda. Porque ¿cuál es el razonamiento? Bueno, es una moneda del Estado. Pero si el cliente que tiene un crédito de $100, porque en Ecuador es el dólar norteamericano, la moneda. Si la persona tiene un crédito de $100 y si me nego como supermercado a aceptar su moneda, ¿qué va a pasar? No va a comprar más en mi supermercado. Va a ir al otro que está en competencia conmigo y que va a aceptarlo. Voy a perder una parte del mercado. Y entonces los supermercados aceptan esa moneda complementaria. Incluso lo que hace el Banco Central es que dice, si ustedes vienen con porque es por el celular, enseña al Banco Central el crédito que tienen, los demos los dólares. ¿Ok? Pero el Banco Central calcula que al máximo habrá 1 sobre 5 personas que van a pedir sus dólares. Entonces, tiene que tener en reserva $1 por cada $5 emitido por vía electrónica. Y al final los supermercados entran incluso en el sistema, no solamente aceptando la moneda electrónica como modo de pago, pero ellos mismos les dan dólares. Cuando el cliente dice, bueno, tengo un crédito de 100, hago una compra de 15 y quiero 5 en papeles. Entonces me quitan 20 de mi crédito, 15 en compra y 5 en dólares. Y funciona. Es decir, que hay posibilidad es claro que dentro de la Unión Europea hacer esto, socializar el banco, suspender el pago, moneda complementaria, entra en conflicto con la Unión Europea, con la política, pero no resulta imposible hacerlo, es decir, desobedecer. Y por supuesto,
política tributaria alternativa, entonces, un impuesto excepcional sobre el 1% más rico. Y por supuesto medidas muy gordas sobre los responsables de evasión fiscal, etcétera, lo que permite colectar dinero. También era claro, sabían que estoy ahora refiriéndome a Varoufakis. Se habló del plan B de Varoufakis, ¿ok? En realidad, Varoufakis con Tsipras no querían un plan B y no tenían un plan B. Varoufakis empezó a pensar un plan B a partir de mayo y se distanció de Tsipras. Yo estaba en contacto directo porque el hermano de la compañera, el hermano que se llama Daniel Munevar, que ha sido permanente del CADTM, era consejero directo, asesor de Varoufakis. Y también tengo una relación directa con el economista norteamericano James Galbraith, que asesoraba a Varoufakis. Tuvimos una reunión a inicio de junio y todavía no tenían un plan de moneda complementaria. Lo estaban pensando, pero no había un plan bien concreto. Empezaron realmente a elaborar el plan, yo diría en junio, pero en una situación ya en la cual Tsipras seguía totalmente con su orientación de plan A, y entonces elaboraron, sí, realmente un plan B, incluso en el plan B, que no se puso en la práctica, pero había declarar en bancarrota el Banco Central griego, el Banco Central, quebrarlo y crear un nuevo Banco Central. Hacía parte del plan B, pero el problema es que ya con el acuerdo del 20 de febrero y los meses de negociación, la orientación de Tsipras estaba, yo diría, grabada en la política del gobierno. Y Varoufakis llegó muy tarde con su plan B, que no fue aceptado. Y por eso presentó su dimisión el 6 de julio, al día siguiente de la victoria del referéndum. Bueno, pero creo, puede ser contradictorio, pero digo, el plan B se habría podido implementar a partir del 20 de febrero, pero también se podía implementarlo al día siguiente de la victoria del no del referéndum del 5 de julio. Incluso se podía implementar el 13 de julio, en lugar de confirmar la capitulación del 13 de julio por la mañana, cuando Tsipras firmó un acuerdo con el Eurogroup. Entonces, sí creo que hay plan B, pero que el plan B implica desobedecer a los acreedores actos soberanos unilaterales basados en argumentos de derecho internacional. Bueno, y ya terminé. Bueno, yo creo que ahora podemos dedicar unos minutos a que podáis formular vuestras preguntas y comentarios, que sean breves, por favor, para que den tiempo a la réplica. A ver, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar? Parece que por allí hay una persona. Vale, luego tú, luego... Por favor, sí. Bueno, a mí me da la sensación de que cuando se toman estas medidas y la posición de fuerza consigue que los que han adquirido las deudas capitulen, lo que guía estas acciones muchas veces es el miedo, ¿no? Y creo que si ellos ya cuentan con asesores y con grandes economistas y con gente que es capaz de darles una solución,
creo que lo que nos pasa a muchos de nosotros es que no contamos ni con la capacidad técnica nuestra propia, ni con la capacidad de acceder a ciertas personas que nos puedan asesorar o que nos puedan decir qué podemos hacer. Ahora, por ejemplo, nos vemos ante la aprobación de unos presupuestos autonómicos a los cuales no podemos hacer una enmienda, pero por desconocimiento técnico, básicamente. Y también una situación en los municipios que nos deja pues, sin capacidad alguna de llevar a cabo nuestras medidas. Cosa que haría que incumpliéramos el programa electoral y que si tenemos voluntad democrática y lo asumimos, pues deberíamos dimitir y irnos a casa, porque si no tenemos la capacidad de hacer lo que habíamos dicho que había que hacerse, pues... Entonces, claro, nos deja una tesitura muy complicada. Y bueno, es que dan ganas de hacer una enmienda a la totalidad y decir, no, es que no queremos aprobar estos presupuestos a pesar de que no tenemos las capacidades técnicas y demás, pues estamos totalmente en contra, porque seguís pagando deuda, no hacemos una auditoría, no hacéis una reflexión ni un estudio sobre el sector industrial, sobre la cantidad de dinero que nos dejamos en gerentes, sugerencias, directores generales que no sirven absolutamente para nada, y al final pues lo que hacemos es eso. Una especie de continuismo, un poco, bueno, con un tinte más de izquierdas y con un discurso más teóricamente democrático, pero que no llega a cambiar de raíz las cosas, ¿no? Entonces, pues, no sé si es una pregunta o una reflexión, pero... Pues bien una reflexión. Sí, a mí me gustaría saber si tiene una visión personal que, aparte de las medidas que usted ha dicho que estaría de acuerdo respecto a Grecia, para lo que sería la futura Europa, que realmente volviera a ser una Europa garante de los derechos humanos, con otro modelo de economía ilusionante incluso para el mundo, ¿tiene usted alguna visión de modelo que propondría para no solo Grecia y España, para todos los países de la Unión Europea? Y si es similar o no a que en estos momentos propone Varoufakis, porque son dos personalidades ustedes que tienen mucho peso, en su opinión, en la gente, para crear esperanza e ilusión de un nuevo modelo. Sí, bueno, son dos preguntas para respuesta de opinión suya. Una es una que me he hecho yo siempre muchas veces, y es que además, viendo su exposición, siempre las reestructuraciones de deuda, o la gran mayoría de las veces, han sido en economías, podemos decir pequeñas, porque básicamente no han sido demasiado importantes a nivel internacional. Si acaso la única era la Argentina, y la Argentina curiosamente fue Somalia. Entonces mi pregunta va en relación a, pensando en España, es decir, una deuda como la española, con una economía que llega casi al 13% del PIB de la Unión Europea, que no es pequeña, es lo que es, pero no es pequeña a nivel internacional, ¿cuál es su opinión a que todo lo que son los ejemplos que nos han expuesto o que hemos estado hablando estos 2 días, de verdad puedan ser ejecutables y llevados a cabo en una economía como la española? Que personalmente pienso que sí, pero un poco en la opinión más. Y la segunda pregunta sería si el laboratorio griego, porque para mí ha sido un laboratorio, enlazo con la pregunta anterior, puede ser extrapolable a una economía como la española. ¿Hay otro? ¿Ya? Bueno, sobre la reflexión, es claro que para mí es una reflexión muy pertinente. Si no hay una voluntad de parte de las nuevas organizaciones de izquierda radical de enfrentarse a los acreedores y a las instituciones europeas, siendo parte de la Unión Europea, y al 1% o a la clase dominante nacional, va a seguir más de lo mismo. Va a haber mucha decepción y desilusión, como está ocurriendo en Grecia. Entonces, para mí es fundamental mostrar que sí, realmente es totalmente factible tener una alternativa radical, implementarla sin llevar al país al caos.
incluso mejorando de manera sustancial la situación. Entonces hay que construir una argumentación basado en ejemplo. Incluso ahí el ejemplo de Argentina es interesante porque prometieron a Argentina un caos prolongado para los años después de la suspensión unilateral de pago de diciembre de 2001, cuando en realidad la suspensión de pago inició la recuperación económica de Argentina. Ahí yo publiqué incluso una selección de textos de Stiglitz, donde muestra a nivel estadístico que se puede efectivamente decir que la suspensión de pago es concomitante con la recuperación, con el inicio de la recuperación económica. Y no con el caos económico, no con el hundimiento de la economía, etc. Entonces el tema es realmente, creo, declarar el derecho a actos soberanos unilaterales, el derecho o la obligación de desobedecer. Hay una obligación de desobedecer frente a tiranos. Es alguien, bueno, es una comparación, pero hace parte de la jurisprudencia. Alguien no puede decir, trabajando en una cárcel o un campo de concentración, que implementó órdenes, simplemente, implementó de manera disciplinada órdenes y que por lo tanto no es responsable. Hay una obligación frente a la injusticia y a la violación de derechos humanos de desobedecer a los órdenes de los que exigen seguir violando derechos humanos. O sea, es realmente la situación en la cual se encuentra el gobierno de Tsipras. O sigue violando derechos, como el gobierno de Samaras y el gobierno de Papandreou lo hicieron, o decide implementar su programa y respetar el referéndum del 5 de julio. Allí también es claro que por eso es un trauma en Grecia. Ustedes, imagino, leyeron que Varoufakis pensaba que iba a ganar el sí en el referéndum. Yo estaba en contacto con ella, él me mandaba su hermano mensaje diciendo el sí va a ganar. ¿Por qué Syriza y Tsipras no hacen realmente una campaña muy activa? Y entonces la gente es confundida y bajo la amenaza de la presión del caos, si votamos no, la gente va a votar sí. Y hubo 62% que votaron no. Entonces, imagínense la situación. Varoufakis, visiblemente Tsipras pensaban la victoria del sí. Es decir, el pueblo que no estuvo preparado por discursos pertinentes, adaptados a la situación de parte de Tsipras, estaba dispuesto a una situación sumamente dura de enfrentamiento, porque no veía otra opción. Entonces, es terrible la incapacidad de esa organización política, que era realmente una organización política de izquierda radical, comprometida, la incapacidad de incluso entender el último señal mandado por el pueblo griego. Y es un trauma porque al día siguiente de la victoria del referéndum, Tsipras se reunió con los 3 partidos de la derecha que habían llamado al sí. Entonces ganó el sí 36 horas después del no, de la victoria del no.
Y es interesante la lógica de cuando entras en la negociación. Estás preso de esa negociación. Y casi no ha sido muy conocido lo que voy a decir. Juncker explica cómo logró convencer a Tsipras a ir hasta la última capitulación. Dice lo siguiente: cuando estaba en discusión con Tsipras, este fin de semana de los días 11 y 12 de julio, cuando Tsipras decía sobre este punto, no puedo aceptar y no tendré mayoría en el Parlamento, ¿qué hacía Juncker? Juncker llamaba al presidente de Nueva Democracia en directo y decía: estoy hablando con el señor Tsipras, ¿usted votará como Nueva Democracia esta medida? Y el tipo de Nueva Democracia decía sí. Entonces Juncker decía a Tsipras: Tsipras, usted tiene una mayoría sin la oposición de Syriza. Entonces tú tenías Juncker organizando ya la nueva mayoría concretamente y no dando más espacio a Tsipras para negarse a las últimas medidas de la capitulación. Entonces, si aceptas esa lógica, bueno, entonces tienes que sacar, las organizaciones políticas tienen que sacar las lecciones de esto. La otra lección para mí es, puede haber un plan B, tiene que haber un plan B, el plan B tiene que ser público. Porque hay gente, y yo tuve una discusión con economistas de Podemos que me decían: sí, ahora nos hace falta un plan B. Pero claro, el plan B es secreto, no vamos a comunicarlo. Cuando el plan B tiene absolutamente que ser público. Es así hacer la política, es decir, señores acreedores, señores dirigentes de la Unión Europea, queremos una renegociación de la deuda, pero si no nos hacen concesiones, tenemos otra opción, que es el plan B. Y lo explicamos a nuestro pueblo. ¿Cuál es el plan B? Y nos preparamos a la necesidad de implementarlo. Y lo preparamos técnicamente. Y es algo realista. Tomaremos, no vamos a entrar en todos los detalles, pero tomaremos varias medidas que son perfectamente factibles dentro incluso de la Unión Europea. Y ustedes, los acreedores y las instituciones europeas, tendrán que expulsarnos de la zona euro si quieren expulsarnos. No tomamos la iniciativa de irnos. Yo personalmente, digo entre paréntesis, ahora estoy convencido que para varios países de la periferia hay que salir de la zona euro. Pero el plan B no comprende necesariamente la salida inmediata de la zona euro. El plan B es también un plan de confrontación con los acreedores, y puede haber un plan C, la parte C dentro de la confrontación, llegar a o ser expulsado o finalmente decidir con el apoyo popular la salida de la zona euro, con el apoyo popular. Entonces, pasando por decisiones en la cual se pide al pueblo el acuerdo sobre decisiones. Claro que hay decisiones que hay que tomar de manera rápida, sin advertir a los enemigos, y que la medida de control de movimiento de capital para mí se toma a la hora siguiente de constituir el nuevo gobierno de izquierda. Eso es una medida de autoprotección que hay que tomar inmediatamente. Tsipras allí no tomó la medida y salieron 40.000 millones de dólares entre enero y junio 2015.
Bueno, eso se podía evitar. Bueno, entonces, para mí, la lección es que hay alternativa, es posible, es totalmente necesaria, y la alternativa tiene que ser pública, tiene que ser argumentada, tiene que ser preparada. Entonces, cuando tú dices, hay falta de ayuda técnica, etcétera, bueno, hay economistas, hay técnicos, hay expertos que tienen conocimiento a nivel internacional y que pueden apoyar un gobierno de izquierda, brindar su apoyo. Bueno, entonces, sobre la deuda española, es claro, la deuda española es sobre todo con acreedor privado. Una suspensión de pago provocaría una caída del valor de los bonos soberanos españoles, lo que ocurrió en el Ecuador, y provocaría un debilitamiento de los acreedores. Implicaría la búsqueda de una salida. España tiene una arma muy fuerte de disuasión con la amenaza del impago de su deuda, y hay que utilizar esa amenaza, pero mostrando que la amenaza puede concretarse rápidamente si no hay la actitud correcta de los acreedores y las instituciones europeas. Bueno, con Varoufakis, Varoufakis hace declaraciones contradictorias. Yo voy a ir al encuentro convocado por Varoufakis, Zoe Constantopoulos, Mélenchon, Oscar Lafontaine en París los días 14 y 15 de noviembre. Y es un esfuerzo de 2 días de elaboración de una propuesta para un plan B. Es la primera etapa de elaboración. Vamos a ver si logramos consenso sobre varios puntos. Es difícilmente previsible lo que va a hacer Varoufakis, porque, por ejemplo, en un debate en Francia dijo que el ministro Emmanuel Macron, que es del Banco Rothschild, tiene un proyecto excelente. Es el proyecto de aliviar las medidas de protección frente a despidos, ¿no? Y que van en contra de los derechos de las convenciones. Entonces, este tipo de declaración no nos ayuda para encontrar una convergencia. Y claro, dentro del marco de la búsqueda de definir la alternativa, la reunión que Miguel Urbán y la PAC, con el apoyo de varias organizaciones europeas, de convocar para el último fin de semana de enero un encuentro internacional sobre la alternativa, para mí es casi la segunda etapa después de la reunión de París de los 14 y 15 de noviembre sobre el plan B. Y lo que me parece mejor en la iniciativa que se va a tomar en España es que desde el inicio los movimientos ciudadanos como la PAC, pero otros también, estarán involucrados en la preparación. Cuando en la reunión de París es más bien los expertos y los políticos sin la participación ciudadana. Entonces, para mí la otra lección es que sin una autoactividad, sin una movilización, sin grandes movimientos populares, no habrá victoria, no habrá alternativa. No es un proceso de cambio en frío, tiene que ser un proceso de cambio en proceso caliente de autoorganización y movilización popular. Si el partido de izquierda radical en el gobierno no llama a la movilización popular para apoyar las iniciativas, y si no hay capacidad del movimiento popular para presionar al gobierno para seguir en la buena dirección cuando está vacilando, vamos a otros fracasos. Y ese es claro que es el problema de Grecia, es que
el pueblo griego no estaba más en condición de movilizarse. Y además, Tsipras no le llamaba a movilizarse. Y cuando se llamó una vez a través del referéndum, hubo una manifestación de más de 200.000 personas el día anterior al 5 de julio. Es decir, que había la capacidad de autoconvocarse del pueblo griego no existía más, pero si Tsipras había llamado y tratando de hacer alianza con Antarsía al pueblo sobre varios puntos, sí creo que se habría podido movilizar realmente al pueblo griego. Bueno, son mis conclusiones.